los personajes como son. Las dos caras de la moneda. Con Galia Tonela. Muy buenas tardes. Me encanta que estén aquí en esta su casa, en Las Dos Caras de la Moneda, y estamos hoy vistiéndonos de una forma muy jurídica, legal. Hoy tenemos al presidente internacional de Legal Bar and Professionals Association, capítulo Morelos, un hombre que ha sido doctorado honoris causa, emérito en la trayectoria jurídica en conferencia internacional en la comunidad universitaria, ha sido presea del doctor Carlos Daza Gómez en la UAM, director y productor del programa Parlamento Ciudadano en Factor 4 SADCB, abogado postulante en el despacho jurídico que pues obviamente lleva su nombre de Fuentes en Derecho, fue director jurídico de la Secretaría de Gobierno del Estado de Morelos, fue director jurídico de la Secretaría de Educación Básica del Estado de Morelos, asesor jurídico de Movilidad y Transporte, de la Secretaría de Gobierno del Estado de Morelos, en Seguridad Pública, en la Contraloría Política Gubernamental, importantísimo. Bueno, ya no les leo porque no acaba. Esto es impresionante el currículum de mi querido amigo Óscar Fuentes Benítez, y siempre es un placer tenerlo aquí en este programa y que nos platique qué se está haciendo jurídicamente, legalmente en el Estado para mejorar, para sacar adelante todo lo que tenemos pendiente de rezagos. Hay suficientes jueces, hay suficientes magistrados. ¿Cómo está todo este show? ¿En qué nos beneficia que una asociación americana esté en México? A ver, cuéntanos. Antes que todo, querida Galia, quiero agradecerte muchísimo que nos abras las puertas de tu casa, y el estar aquí es, más allá de la emoción, una gran euforia, el compartir este espacio con un referente mexicana tan importante como lo eres tú, como escritora, como filósofa, pero sobre todo con la calidad humana que te caracteriza y con el amor que te tenemos todos los morelenses y mexicanos. Muchas gracias por abrirnos las puertas de tu casa. No, lo que te mereces. También tienes una trayectoria impresionante y es un honor tenerte aquí. Pero dime, el Legal Association, ¿qué tiene que ver nuestro sistema jurídico con el americano? Fíjate, querida Galia, que esta barra internacional, que no solo es de abogados, sino que es multidisciplinaria, porque a partir de la pandemia se tomó conciencia de que se necesita un trabajo integral para hacer efectiva el bienestar común en todos los estados. La mayoría de las políticas públicas en todos los países van enfocadas solamente para un sector, más sin embargo, como ya sabemos, todas las sociedades son pluriculturales y en consecuencia son asimétricas. Hemos descubierto que es bien importante que las políticas públicas se construyan a partir de ver esa pluriculturalidad y democratizar el conocimiento. Somos una barra meramente académica, cero política, que se ocupa y se preocupa por temas muy novedosos, porque el dinamismo social está rebasando por mucho el avance legislativo, como por ejemplo lo que es la ingeniería o lo que es la industria 4.0, que contempla la nanotecnología, la inteligencia artificial, etcétera. Ahorita nuestros niños pequeños están en un grave problema de que no sabemos si van a tener un trabajo de lo que estudien, se tienen que innovar y se tienen que crear nuevas carreras. Hay estudios, por ejemplo... Pues, pero, por ejemplo, Derecho es una prueba completa de que siempre hay que estarse innovando, ¿no? Sí, sale luego. Jurisprudencia, sale leyes nuevas, la ley se renueva constantemente, no es algo estático, ¿no? Sí, ninguna profesión, la medicina tampoco, de maestro menos, ¿no? Desde luego, esas son carreras que, por ejemplo, son imprescindibles, ¿no? En la vida cotidiana y que nunca van a cambiar, pero hay otras que están revolucionando. Hay estudios, por ejemplo, que nos dicen que nuestro teléfono, una persona normal lo desbloquea 150 veces. Entonces está incidiendo mucho esta industria 4.0 y de poco se está ocupando los congresos. Y no solamente hablo de México, querida Galia, hablo de todos los países. Hay, por ejemplo, también ya muchos delitos cibernéticos que no están regulados por la norma
y que incluso si pudieran agarrar a lo mejor a algún delincuente que hizo un fraude, es difícil tipificarlo y a veces tienen muchas bondades en el sistema para salir. Entonces, nosotros nos preocupamos y ocupamos por eso, por darle prioridad al conocimiento y coadyuvar con los poderes. Lamentablemente, la mayoría de las barras, y lo digo con mucho respeto, están buscando los focos de esto. Les gusta estar en la prensa, les gusta decir muchas cosas, pegarle al gobierno, pero poco se hace para ganarse la credibilidad, la confianza y el respaldo social. Tenemos que comenzar en un cambio por nosotros mismos. Yo soy un gran admirador tuyo y no me pierdo tu programa, porque justamente tú eres una gran líder que nos puede transformar y cambiar, porque el cambio comienza en nosotros mismos, Galia, ¿no? El abogado, por ejemplo, tiene un perfil de ser muy peleonero, pero porque tenemos mucho egocentrismo, ¿no? Mucha soberbia. Bueno, Tenemos que despojarnos de todo eso, Galia. Precisamente esa es la palabra diablo, ¿no? Viene de contrincante. En latín significa contrincante, versus, ¿no? El que pelea contra, ¿no? Entonces, en filosofía la gente piensa que el diablo, pues, es con cuernos y esto, ¿no? Es el contrincante de una causa. Entonces, en este caso, bueno, pues le pusieron diablo por contrincante de Dios, pero entonces este contrincante, ¿no? Es precisamente el que defiende una causa contra otra. Entonces, por eso se ha tomado Dios y diablo, porque, bueno, se pelean contra el bien y el mal, y en la corte te dicen eres el abogado del diablo, ¿no? Pero porque eres el contrincante de alguien, porque estás defendiendo un punto, y todo va a la defensa de tu punto de vista, ¿no? Sí, por supuesto, Galia. Es bien importante comentarte también que esta barra lo que pretende es hacer alianzas con otros grupos. Por ejemplo, con colegios de médicos, que ya estamos en pláticas, el colegio de biólogos se acaba de adherir, van a tener una conferencia muy importante en donde vamos a participar con normas de derecho sustentable. Invítanos para escucharla. Claro que sí, y incluso que la grabemos, porque es importante saber, porque hoy la ley está compuesta, como tú dices, de muchas cosas, ¿no? Necesitamos médicos legistas, necesitamos criminólogos, necesitamos ADN, muchas pruebas. Sí. Hoy no es como antes, ¿no? Mátelo y después averigüen, ¿no? Ya esos tiempos tienen que acabarse, ¿no? Estamos muy avanzados, afortunadamente, en la ciencia, y eso es una gran maravilla, que es una herramienta bien importante para todo nuestro quehacer diario. Luego, entonces, te hablaba de estas alianzas estratégicas para producir un verdadero cambio, pero tenemos que comenzar el cambio con nosotros mismos, y de hecho aquí te comprometo públicamente a que de repente nos pudieras dar unas pláticas a los miembros de la barra, claro, que está creciendo a pasos agigantados, pero de verdad con un interés muy sincero de cambiar las cosas, de no golpetear por golpetear. Los abogados tenemos el conocimiento suficiente de la normatividad que nos regula para coadyuvar con los gobiernos en sus 3 niveles y para sacar la agenda, para avanzar en la agenda. Porque de repente se estancan, porque hay falta de voluntad y porque hay muchas cosas. Nosotros también hemos sido muy apáticos, ¿no? Porque queremos que el Estado haga todo la chamba. Y si bien es cierto, es la responsabilidad del Estado en muchas cosas, pero también los abogados tienen que presentar pruebas, tienen que hacer su trabajo y no depender exclusivamente de la mordida, del soborno, de esto. Tienen que empezar a entender que la ley se tiene que hacer. Desde luego. Que se tiene que crear, ¿no? Y para probar la inocencia de una persona, tenemos preferible pagarle a un médico legista, una ADN, que una mordida. Por supuesto tenemos que sí. Tener una cultura de reclamo, una cultura de honestidad, también nosotros. Sí, no nada más pedírsela al político, ¿no? Ya desde hace mucho tiempo dejamos de tener un Estado paternalista y hay muchos sectores de la población que siempre están esperando a que se les dé el pescado sin hacer algo por pescarlo. Y de lo que tú hablas es bien importante y también se ocupa esta barra internacional. Fíjate que estamos teniendo de 3 a 4 conversatorios internacionales a la semana. El dictamen, por ejemplo, en un juicio de balística, de medicina forense, puede determinar el sentido de una sentencia en donde depende la libertad de una persona, y eso es bien importante. Tenemos que acabar también con los casos de corrupción y tráfico de influencias que imperan en el fuero común,
Y bueno, en el Fuero Federal no tanto, pero también se dan algunos casos. Luego entonces, querida Galia, nosotros como barra nos tenemos que ocupar de todas esas cosas a través de alianzas de buena fe, pero que el cambio comience por nosotros mismos. Porque no hace mucho, por ejemplo, nos invitaron a una reunión donde se pretendía formar un frente de barras y la primera actividad era una rueda de prensa, paz. En nuestro caso como que algo me olió raro, no quise ir y qué bueno que no, porque de repente el líder de ese frente se salió de contexto y empezó a pegarles a muchos políticos a diestra y siniestra. ¿Es malo? Por supuesto que no, tampoco no nos espantamos, pero es buscar los reflectores para atender a una ambición personal, ¿no? Que fue cooptada por intereses opositores, dijeras tú, del versus, de lo que es el diablo, y tampoco se puede jugar así con la voluntad y la inteligencia de las personas. Muchos que sí jalaron en ese juego, pues después se arrepintieron, imagínate. Entonces, ¿por qué no, querida Galia, mejor apostarle al cambio en nosotros mismos, tener, por ejemplo, coaches o senseis o maestros de vida, como en tu caso, que eres estupenda? Yo tengo el gusto de conocer, incluso tengo una gran amiga que tú coachaste, que ahora tiene una vida impecable, ¿no? Tiene una vida útil y feliz, y que salió de un lugar donde estaba muy mal. Entonces, ¿por qué no empezar con esos cambios y hacer cosas que dignifiquen al ser humano, Galia? Pero la gente tiene que entender que son su propio maestro y su propio alumno. Ay, mira qué maravilla. ¿No? Porque los cambios no se dan, te quito mi agua. Ay, eso está bien, gracias. Lo importante es que la gente entienda que los cambios no se dan a través de tener un maestro. Tú puedes tener a Gandhi, a Zaratustra, a Jesús, a Mahoma sentados enfrente y dices, híjole, ya es la hora de la Rosa de Guadalupe, ¿no? Entonces, ahí nos vemos y no los pelas, ¿no? Entonces, no se trata del maestro, se trata de que el alumno entienda que él es su propio maestro, que él es su propio maestro y que va a aceptar lo que la otra persona le dice, porque si no, no te sirve de nada, ¿no? Okay. Es metal que reciñe, ¿no? Uno tiene que empezar a formar los cambios en uno, no vienen de otra persona. Cuando tú eres un buen maestro, es porque hay un buen alumno. Okay. Un buen alumno que decide enseñarse a sí mismo. ¿Estamos? Sí, claro. Entonces, las personas que cuando llegan y me dicen, oye, me cambiaste la vida, como la amiga que tenemos aquí en común, ¿no? Le digo, no es cierto, tú cambiaste tu vida porque decidiste escuchar. He tenido muchos alumnos y no han cambiado su vida. Wow. ¿No? Es como si no hubieras pasado por ahí. No he pasado entonces, por ahí. Por eso dice una frase, ¿no? Cuando el discípulo está listo, el maestro aparece. Exacto. Pero porque él decide ser su propio maestro. Necesita entender que él tiene que entenderlo para hacer estos cambios, ¿no? Y nosotros tenemos que tener esa cultura de reclamo y de aprendizaje. Y tenemos una cultura de recibir, no de crear. Y nosotros somos creadores, no recibidores. Entonces, si te fijas hasta en los pleitos, ¿no? Es dame, no me comprendes, no me valoras, no me das. ¿Y quién te dijo que esa era mi chamba? ¿Quieres que te valoren? Date a valorar, date a comprender, date a entender, date a respetar, date a amar, ¿no? ¿Qué estoy haciendo para que me ames? Cierto. Entonces, legalmente es lo mismo. Oiga, quiero que gane. A ver, pues, ¿qué tiene para ganar? Muy cierto, Galia. Fíjate que al despacho a veces llegan muchos posibles clientes ya derrotados y ya sin el ánimo. Hablo mucho también yo de elegir a nuestros clientes y elegir nuestras batallas, porque si el cliente llega derrotado, ya no lo puedes llevar su asunto, no lo puedes litigar, porque si él nos ayuda, es bien difícil ganarlo. Pero vuelvo a repetir, es bien, bien importante el conocimiento, los valores y los principios en uno mismo. Yo no sé si te diste cuenta o no, pero tú fuiste una invitada de honor que estuvo en el Presidium cuando se creó este capítulo. Sí, te lo agradezco muchísimo. No, al contrario, nosotros te agradecemos a ti, pero tú representabas en ese Presidium el conocimiento, la sapiencia, como la gran filósofa que eres. Muchas gracias. Y fuiste ese símbolo tan importante para nosotros y para la sociedad, porque si alguien preguntó,
Oye, ¿qué hace una escritora en el Presidium? No es abogada. Les dije, es que ella representa el conocimiento. Nosotros queremos empoderar el conocimiento. Y además Queremos doy democratizarlo. filosofía del derecho, ¿no? Por supuesto, Galia. Entonces dice, ay, con razón ahí estaba Galia. Pero nos revestiste de verdad que de una manera muy padre. La filosofía del derecho se les olvida que de ahí nace el derecho, ¿no? Hans Kelsen, por ejemplo, ¿no? Sí. Un excelente filósofo. Sí, claro. Y, Entonces, que tiene como objetivo la Kant, filosofía. no vayas más lejos del razonamiento. Kant, wow. A ver, dime, resuelve un caso sin lógica. No se puede, no se puede. Y la lógica dicen que es pues tan fácil como lo que debe ser. Sí. Lo que debe ser. Resuelve un caso sin razonamiento y sin Por entendimiento. supuesto. Pues la filosofía es todo, hasta que escogiste para vestirte hoy, ¿no? Por ejemplo, algo que me fascina de la filosofía y algo que tú haces mucho en tu programa, yo sé que pues su audiencia la sigue aquí, pero síganla en su programa también de Factor 4, en donde te avientas sus monólogos y unas reflexiones y análisis. Tú tienes mucho el don de algo que me fascina a mí, que es como ver la seguridad. Y es uno de los objetivos de la filosofía, como ver la seguridad de algo que damos por hecho que ya es, pero que cuando la conmueves te das cuenta que era un dogma y que no era así, porque no somos dueños de la verdad. Sí. Vamos a ese tema tan interesante después de un corte comercial. Claro que sí, querida Galia. A la ciudad, del campo a tu hogar. Conoce la importancia del sector agropecuario, lo que tiene que ver con tu día a día, con tu vida cotidiana. Todos los días, todos estamos del campo. No dejes de sintonizar Ciudad y Campo en el canal 10.1 de Dix Televisión, en las redes sociales de Lodey Morelos, en YouTube, en Facebook y en el canal 10 de Easy. Con la mejor actitud aquí en Despertando con Claudia Ponce, donde tú te sentirás como en casa, porque vamos a hablar con artistas y con personas profesionales en el ámbito personal y social. Síguenos en nuestras redes sociales y en el 10.1 Televisión Abierta de Dix Televisión y en el 10 de Easy Televisión. Hoy, primera emisión, únase a nosotros para comentar juntos y con nuestro equipo de noticias el acontecer diario en el estado de Morelos y sus alrededores. Todos los días a través de nuestras redes sociales, en Easy, Canal 10 y en su televisión abierta, el canal 10.1, Dix Televisión. Emisión de Lodey Morelos, lo invitamos a un espacio informativo completamente diferente, veraz y oportuno, donde además de quedar usted muy bien informado, contamos con colaboradores expertos en vida y estilo, nutrición, cine, deportes y muchísimo más. Así que acompáñeme de lunes a viernes a través de nuestras redes sociales y por supuesto en Dix Televisión, canal 10.1 de su televisión abierta y en el 10 en Easy. En la emisión de Lodey Morelos le tendremos el mejor y más actual resumen de la información de nuestro estado con todo lo que más le interesa saber. Los actores políticos y nuestra sociedad quienes día a día hacen y dan las noticias de qué comentar. Acompáñeme de lunes a viernes a través de nuestras redes sociales y en los canales 10.1 de televisión abierta y en el 10 en Easy por Dix Televisión. A darle una vuelta rápida a la mejor y más actual información nacional en Lo de Hoy México, política, entretenimiento y los deportes. Todo esto de lunes a viernes en nuestras redes sociales y los canales 10.1 de su televisión abierta, el canal 10 en Easy, por supuesto por Dix Televisión. La verdad es que la gente piensa que la verdad es un efecto y la verdad no es un efecto, la verdad es una acción. Es verdad que a ti te gusta el café y a mí el agua y que el café hace daño y el agua no es cierto. Es una acción donde nosotros provocamos un efecto donde se llama veracidad. El efecto es una veracidad con los ojos que tú lo ves. Por eso hoy en día legalmente, en filosofía del derecho, cuando doy clases, les explico mucho que el testigo es obsoleto, ¿no? El testigo en un juicio, porque es los ojos con lo que él ve o la veracidad, cómo lo interpreta. No necesariamente es una verdad, porque la verdad es una acción que te lleva a entender un efecto. Entonces, él puede interpretar una condición. Y te pongo una cosa muy chistosa, ¿no? De un divorcio de un amigo que llega a su casa y la señora está abrazando a su mejor amigo y se divorcia de ella. Y no la quiere escuchar y le dice y le insulta y perdida y todo.
y nunca se dio cuenta que había un ratón y que la señora abrazó al amigo porque le dio miedo el ratón. Wow. Así de sui generis son los casos. Entonces, existe la verdad. Él vio, lo que quiso ver. Aunado al hecho indubitable de que las personas mentimos, mas sin embargo la ciencia no. Es por ello, querida Galia, que las testimoniales no cuentan con pleno valor probatorio, como por ejemplo el dictamen de una prueba de genética molecular en un juicio de paternidad para saber si es o no el padre de un menor. Bendita la ciencia, ¿no? Bendita ciencia, que sí. Esa sí es exacta, ¿no? Sí, bueno, la vida es una ciencia exacta, desgraciadamente nosotros la transgiversamos. Así es, Galia. ¿No? Por eso es tan importante que aprendamos a entender que una opinión no te hace y que hoy el derecho tiene que modernizarse. Muy cierto. Al principio me haces una pregunta bien importante que no hay que dejar pasar. Ahorita apenas se decidieron 10 magistrados nuevos, 7 que estaban acéfalas las salas y 3 de nueva creación en Cuautla porque ya los rebasó el trabajo. Hubo mucha controversia y fue muy polémico el tema de las designaciones, como siempre, por la cuestión del versus, que dices tú, siempre va a haber un contrincante, en este caso fueron muchísimos los aspirantes, mas sin embargo se decidieron a como está la norma, ¿no? Entonces, hay muchos juristas, muchos servidores públicos con trayectoria en el Poder Judicial que están inconformes, pero no han hecho algo socialmente para cambiar la ley y que sea otra la forma en cómo se elijan a estos magistrados o jurisconsultos. Entonces está esa polémica, ya no nos resta más que darles el voto de confianza y ser vigilantes y ser más participativos, porque la democracia no se materializa solo con el sufragio de los ciudadanos en una jornada electoral. La esencia de la democracia es la participación ciudadana, pero esa indiferencia de la que también hablabas nos está costando mucho, porque tenemos de repente gobernantes que no nos merecemos, pero que sí los elegimos. Así nosotros tenemos el gremio de abogados, postulantes o litigantes, tenemos las autoridades que a lo mejor no elegimos, pero que nos merecemos por no cambiar las cosas y que repercute en nuestros justiciables o en nuestros representados, porque si tenemos malos jueces, pues incide en una injusticia siempre. Dale. Ahora, yo no creo que tengamos tan malos jueces. Yo lo que creo es que tenemos muy malos pagados gente que está abajo, ministerios públicos, secretarios de actas, que permiten una situación completamente equivocada en las cosas que estamos caminando, ¿no? Es muy cierto, si no hay medios, no hay fines. A mí me decía un jefe que tuve, porque yo estaba muy joven cuando empecé en mis primeros trabajos, te hablo ya de hace muchos años, y en el Senado me asignaron un sueldo, y yo estaba soltero y no tenía hijos, y tontamente fui y le dije, jefe, bájame el sueldo porque necesitamos austeridad, y yo ahorita pues no necesito tanto, yo soy soltero y no tengo hijos. Me dijo, ay Oscar, si te medio pago, medio trabajas, acepte ese sueldo. Y me quedé con eso y de ahí aprendí. Entonces lo que tú dices es muy cierto. ¿Por qué tenemos ministerios públicos tan improvisados, tan desconocedores, tan prepotentes? Porque sí los hay, digo, hay sus honrosas excepciones, ahora, pero porque no están incentivados. Sí, hay unos que sí, mis respetos. Sí, totalmente. Honrosas excepciones, sí. Pero en su mayoría dices, wow, pero entras al Palacio, por ejemplo, del Poder Judicial Federal y hasta el oficial judicial es docto, es culto y súper amable. Pero está mal interpretado el Ministerio Público, porque el Ministerio Público cree que tiene que probar la culpabilidad. No, él tiene que probar la inocencia, donde esté, en el cliente o en el acusado. Toda la razón, Galia. Entonces, hay una mala interpretación también en muchos ministerios públicos que se toman el papel de abogado defensor de la otra parte. No son abogados defensores, sí. No son abogados defensores, por eso pone uno la ley, ¿no? O contratas un abogado para que te defienda, que es el diablo, ¿no? Es el que lleva la contra. Pero el Ministerio Público, su obligación es buscar
la verdad y la justicia. Y lo confunde con la función de acusar, incluso de fabricar pruebas en ocasiones, porque ya las instituciones son estadísticas de resultados y no están humanizadas, querida Galia. Por ejemplo, no hay un instituto, y le platicaba a esta actual legislatura, tuve oportunidad de platicar una vez delante de varios diputados de esta legislatura, y les decía, no hay un instituto que tenga una evaluación de cuántas sentencias del fuero común son revertidas en el amparo. No la hay, y te aseguro que son muchísimas, y que lo peor que nos puede pasar, y que se da muy a menudo, es de que hay sentencias arbitrarias e injustas para los justiciables, pero no porque medie corrupción o tráfico de influencias. Lo peor es de que a veces lo que media es la ignorancia y los malos criterios, el desconocimiento de la norma, y es de lo que nos vamos a preocupar y de lo que nos vamos a ocupar como barra, haciendo un trabajo integral, no con puros abogados. De verdad, Galia, necesitamos a todos, necesitamos a los filósofos, a los médicos, a los biólogos, a los arquitectos. A todos. Estamos a todos conjunta. para cambiar las cosas, Galia. Estamos la sociedad conjunta en Cierto. una armonía donde entendamos que cada quien tenemos una función. Entre más dependamos del Estado, menos libres somos. Exactamente, y ya no podemos trabajar de manera desgada. No Lo que podemos. pasó en la pandemia, de verdad que sí nos despertó una conciencia, Galia, y quienes nos están viendo y nosotros mismos tenemos que valorar. Apenas entrevistaba a Edith Cepeda, un saludo, que escribió el libro La Pausa, que habla de la concientización de lo que pasó con la pandemia. Galia, somos un milagro de vida los que continuamos aquí. Nunca supimos bien cuál fue el factor riesgo. Galia, había personas muy sanas, muy atléticas, que murieron con la pandemia. Fíjate, yo estuve a punto de morir. Somos un milagro de vida los que estamos aquí. Entonces, que eso nos sirva para concientizar. Aquí atrás. ¡Wow! Y tenía que cortar cada 5 minutos para poder que me pusiera el oxígeno. ¡Qué barbaridad! Somos un milagro de vida. Vamos a despojarnos, y para eso que necesitamos a ti. A por todos. Supuesto, todos. Para despojarnos del orgullo. Sociedad, tenemos que juntarnos y hacerlo. Y qué bueno que esta barra que tienes invite a la sociedad civil, a médicos, a biólogos, a criminólogos, incluso amas de casa, porque también se enfrentan a problemas que luego el desconocimiento las hace soportar muchas cosas. De ahí viene la violencia en hombres, mujeres, niños y de todo. El desconocimiento te hace vivir una victimización y te hace, por eso dice, la verdad te hace libre. Desde luego que sí, Galia, hay que humanizarnos más, y les hacemos la invitación a través de este medio a todos los profesionistas que se quieran sumar, en donde platicábamos en nuestra fiesta de fin de año, que más que una asociación pretendemos, o yo quiero que sea una fraternidad de amigos, que sea solidaria, que sea empática, y donde el proyecto de uno es el proyecto de todos, y lo vamos a respaldar sin forzar a nadie. Tampoco no hay por qué forzar a alguien, porque a lo mejor de repente alguien tiene una creencia adversa a algún fin que se va a cumplir, y que también las cosas que hagamos, pues que también sean sinceras y que nazcan del corazón. Por ejemplo, nuestra amiga en común ese día puso en la mesa una actividad que la vamos a llevar a cabo hoy en la tarde, y dijimos, pues hay que respaldarla, quienes puedan, quienes quieran, porque no siempre todos tienen la voluntad y tampoco los medios, ¿verdad? Entonces quienes puedan, pues lo vamos a hacer, y va a ser un bonito ejercicio de inicio de año el empezar con una actividad social. Esperemos que sí. Ha sido un placer, Oscar, tenerte aquí. De verdad, eres todo un ejemplo de vida. Sabemos que el derecho está derecho en tus manos, ¿no? Y que vamos a trabajar porque la sociedad se incorpore más con nosotros, busque más este mundo más justo, porque así es como se hace una mejor sociedad. Vamos a promoverlo juntos, pero sobre todo muchas gracias a ti, Galia, por ser como eres, por ser ese ser de luz tan querida, tan humana, que nos das tanto. Me voy a elevar, el programa es para ti. No, porque es cierto, Galia, tú sabes que no miento, y lo que yo estoy diciendo lo comparte mucha gente. De verdad, gracias, Dios te bendiga mucho, y no nos dejes solo, no nos desampares, te necesitamos mucho, porque eres una maestra. Aquí vamos a estar, y siempre colaborando porque queremos un mundo mejor. Muchas gracias, y gracias a todo tu equipo que hace posible este set de profesionales tan especializados. Muchas gracias. Gracias, Galia. Nos vemos la próxima semana en un programa, como siempre, muy interesante para nuestro desarrollo y
la cultura del reclamo, busque, infórmese, aprenda.